bisturí, gasas y neurocirugía. Tenemos con nosotros a Igor y Marisa. Igor es adjunto del Hospital 12 de Octubre, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neuroraquis. Ahora nos hablarás de eso. Y tenemos a Marisa, cirujana en La Paz, dedicada a la cirugía de columna, mínimamente invasiva, entre otras cosas. Está en la lista Forbes de los 100 mejores médicos en el año 2023. Primera mujer neurocirujana en estar en la lista Forbes, parte del Board Europeo de Sociedad Europea de Neurocirugía. Voy a parar, porque es que si no, con los 15 minutos que tenemos no nos da. Os hemos traído, pensáis a lo mejor que vamos a hablar de ciencia, pero vamos a ir a bajar al fango. Y hablar un poco así de cosas, porque claro, esto es un podcast que en principio escuchan traumatólogos, a veces pacientes quizás también, y dirán, ¿por qué tenemos aquí a los neurocirujanos? ¿No? Igor, si quieres hablarnos un poco de esta sociedad que tenéis, trauma y neurocirugía, porque mucha gente dirá que... Claro, nos tienen que vender que sois importantes y que aportáis en nuestras unidades. Importante, ¿no? Importantísimo. Neuroraquis existe hace ya más de, yo diría que 2 décadas, y se fundó con la idea de juntar a toda la gente que se dedique a la columna, sea traumatólogo, neurocirujano, y también da la bienvenida a rehabilitadores, fisioterapeutas, neurofisiólogos. La idea, que es un poco hilando con lo que imagino que luego nos preguntaréis de las unidades de columna, es que estemos todos juntos en un mismo sitio y que podamos hablar de lo que hacemos, que es la columna. o sea, empezáis en Son de Paz. Sí, Empezáis en Son de Paz. luego ya, No, luego ya hablaremos. Ponedme conmigo poco, porque como estamos en el Pitolio, que está muy abajo, no. Pero, ¿por qué hay esa polémica entre los traumatólogos y los neurocirujanos? Hay una polémica. Y bueno, creo que es obvio, si no, no estaríamos haciendo un capítulo. Bueno, pero cuando se comparte especialidades siempre hay Por eso. solapamiento. La respuesta es fácil, ¿no? Cuando una misma patología se aborda por 2 especialidades distintas, pues puede haber diversidad de opiniones. Entonces, ya está. Y es tan diferente, Marisa, por ejemplo, el abordaje, cuando no compartimos, por ejemplo, en estas unidades, ¿es tan diferente el abordaje de un neurocirujano a un traumatólogo? Es decir, yo creo que cada vez lo es menos. lo es menos O cada sea, vez. yo creo que al principio era más diferente cuando ¿Y cómo estábamos más eres? divididos, pero Sí. con los años cada vez estamos más unidos, aprendemos más los unos de los otros y se va unificando y llegará un momento que será probablemente una especialidad o subespecialidad, diría, única de cirugía de columna. Porque ¿qué descubristeis, por ejemplo, cuando empezasteis a trabajar, ¿no? Marisa, ¿tú sí que trabajas también con traumas o...? A veces, en ¿Y ocasiones. qué es lo que descubres? Tengo una buena relación con la mayoría de ellos. En ocasiones. En ocasiones. O Igor, ¿no? ¿Qué descubrís? O sea, el tratamiento, no, eso yo creo que sería, ¿no? Los de mi hospital lo que dicen es el tratamiento del hueso. ¿No? ¿Qué? Sí, tía. Quiero decir, Pues las artrodesis, el tratamiento ese de hueso, ¿no? eso es más de trauma. Claro. Ajá. Ellos abordan mucho mejor la mínimamente invasiva, las endoscópicas, tal, y ¿Pero vosotros eso es así? No, las endoscópicas, no sé. Las endoscópicas yo creo no. que los traumas han cogido Sí. mejor. Sí, pero historia. ¿empezasteis más vosotros o...? Yo creo que todo parte del origen de cada uno. Los traumatólogos entran en la especialidad y antes de dedicarse a la columna se dedican y corregidme si no es así, No, claro, es que la a todo especialidad tipo realmente... de hueso, Claro, articulación y claro, es que los ligamento. 5 Y años- eso es su foco. Y la biología del hueso, la fisiopatología del hueso y ligamentos, articulaciones, todo lo que va ligado. Y el neurocirujano, desde el principio, antes de pasar al mundo de la columna, digamos, parte del sistema nervioso. Los nervios, la función nerviosa, las conexiones, los neurotransmisores, no sabéis ni lo que son en trauma, yo creo. ¿Sí? Pero ¿era algo, No, es una era algo broma. de ligar? Es una broma. Entonces, yo creo que todo parte de ahí, de que luego nos vamos subespecializando y al final acabas teniendo tendencia a abordar la patología desde tu perspectiva y con tus herramientas que tienen un origen diferente. Y luego también las herramientas. Vosotros estáis acostumbrados al endoscopio, porque lo usáis en las artroscopias de cualquier otra articulación y nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados al microscopio, con lo cual para nosotros cualquier mínimamente invasiva que implique microscopio nos es más cómodo. Aprender, cómodos. estamos cómodos y vosotros estáis incómodos porque en otras articulaciones no usáis tanto el microscopio y al revés, nosotros el endoscopio la primera vez que lo cogí me parecía eso tremendo, tener que aguantar en la mano ese bicho tanto tiempo
Dice, pero ¿cómo lo hacen? Y además no tengo la capacidad de orientarme dentro de una cavidad. Bueno, claro, hay que aprender, claro. Y eso es lo que yo creo que es diferente. Total, total. Vamos, yo creo que el traumatólogo trata el hueso desde que nace y lo hace muy bien, y nosotros desde que nacemos aprendemos a descomprimir el sistema nervioso. Y yo, como bien decía Marisa, creo que cada vez confluimos más, cada vez somos nosotros más conscientes de la importancia de tratar bien el hueso y de hacer las artrodesis como Dios manda, que eso es una cosa que hemos aprendido de los traumatólogos. Y creo que el traumatólogo cada vez es más consciente de la importancia de descomprimir, y de hecho creo que han cogido la endoscopia antes que nosotros porque las hacéis en otros sitios y ha sido más fácil, y entonces ha incorporado la importancia de descomprimir bien el sistema nervioso, y creo que confluimos cada vez más. Claro, y por eso vas viendo como con los años confluyes más y más. Y yo cuando voy a tengo la impresión, cuando voy a algún congreso, a algún simposio, lo que sea, que la gente más joven discrepa más, porque viene reciente de la especialidad y a lo mejor no ha pasado suficientemente tiempo con la otra especialidad, sea la que sea. Y con el tiempo, cuanto yo más tiempo paso con traumatólogos, más aprendo y más confluyo en las indicaciones y más cojo de ellos y también dejo para ellos, digamos, y al revés. Y de hecho, cuando ves gente que ya tiene cierta experiencia y lleva años, las opiniones son más unánimes. Porque en general pensáis, ¿vale? Y ahora ya no, es equipo multidisciplinar, ¿vale? Ya estamos hablando de la patología de columna. ¿Pensáis que el viraje es más hacia la descompresión neurológica y no artrodesar tanto? ¿Pensáis que, o sea, porque yo sí que veo que a veces estamos más, los traumatólogos que hacemos columna, más hacia descomprimir el nerviecito que está dando esto, aunque sea una columna súper artrósica, que no tanto artrodesar nivel tras nivel, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues yo creo que hay un cambio de tendencia en los últimos años. Ujú. Creo que ha coincidido con el tema de la endoscopia, que lo habéis cogido con muchas ganas, habéis visto que lo hacéis bien, y eso ha ayudado a que el traumatólogo piense más en la descompresión que en la artrodesis. Y luego también, aunque no queráis hablar mucho de ciencia, porque últimamente hay estudios que apoyan la descompresión sin artrodesis en patologías que siempre hemos artrodesado, como la listesis. Empiezan a salir esas cosas, entonces pues yo creo que sumando todo se le está dando un poquito más de relevancia últimamente a la descompresión. Es que la recuperación no es la misma. No, claro. Simplemente descomprimir el nerviecito X o los nerviecitos X que hacer la artrodesis, que siempre que intentas hacer una artrodesis puedes hacer una pseudo. Es que la artrodesis, al final, en traumatología, y corregidme si me equivoco, en muchas de otras partes del cuerpo, es como una cirugía, no digo final, pero es una decisión que tomáis cuando ya otras no han funcionado, ¿no? O eso es lo que yo he entendido de los traumatólogos. En cambio, en la columna, a veces me da la impresión que durante años a veces ha sido la primera decisión, la primera indicación, cuando no lo es en otras partes del cuerpo. Toda la razón, ¿no? Por eso, pero claro, si depende en lo que te bases, ¿sabes? Si te basas en la clínica del paciente, a lo mejor dices, sí, tiene esta resonancia o este TAC o esta prueba diagnóstica, es terrible, pero el paciente realmente de todo eso solo le duele esto, voy a quitarle eso en concreto, oye, y si no funciona, porque además los pacientes cada vez te exigen, son más mayores, pues son más osteoporóticos, te exigen cada vez, son más deportistas, ¿no? ¿No os habéis encontrado también ese modelo de paciente Sí. para hacerle poquito? Dices, es que si le arreglo solo esto... Total. Y luego hay una cosa que es difícil de decir, pero hay que decirla, y es que en la cirugía de columna hay relativamente poca ciencia, y me explico. El mismo paciente se lo enseñas a 5 cirujanos distintos Y haría cada uno 5 diferente, opiniones. Y el típico chiste de la consulta es que si el paciente te pide una segunda opinión, no hay más que decirle que venga a verte la semana que viene, que tú le das una segunda opinión, porque probablemente hayas cambiado de opinión y le digas otra cosa. Vaya Según, evidencia. si tienes una pseudo a las espaldas ya no te apetece. Dices, pues ahora le voy a hacer... Yo creo que lo que ha cambiado en realidad es cómo abordamos como sociedad, no solo los médicos, la patología de la columna. O sea, han cambiado las expectativas también de los pacientes. Antes la tomábamos como cualquier otra patología y decíamos, pues si tiene el ligamento cruzado roto, pues lo vamos a arreglar, ¿no? El menisco roto, pues vamos a cortar, a quitar o a suturarlo, o a quitar un trozo y ya está arreglado. Se tomaba la columna así. Pues si tiene una discopatía, vamos a hacer X. Y ahora ya hemos entendido que la columna no funciona así. Es un largo
es un largo camino para ese paciente, es una enfermedad, digamos, crónica, es una patología degenerativa, es una patología crónica Claro. y tiene que tratarse como una patología crónica, no como una patología aguda. Y por lo tanto tiene que ser, pues ahora te descomprimo y te soluciono lo que te duele y ya veremos qué hago dentro de 2 años, cuando te duela el otro lado o el otro nivel, y probablemente la artrodesis está al final de ese camino y ese mismo paciente deberíamos intervenirlo de forma mínimamente invasiva, con poco impacto sobre la vida del paciente, muchas veces a lo largo de su vida, y probablemente la última cirugía sería la artrodesis. Y no sé si ese es el camino, pero yo creo que es el enfoque que estamos tomando ahora nosotros, y también que los pacientes llegan a entender que prefieren algo pequeño, aún sabiendo que a lo mejor en 5 o 6 años van a ser sometidos a algo un poquito mayor y un poquito mayor y un poquito mayor, pero siempre que tengan calidad de vida no importa. Claro. ¿No Claro. creéis que hay muchísima desinformación para los pacientes? Quiero decir, empezando primero por nosotros mismos, ¿no? Que somos los O primeros. sea, que es que primero el paciente, imagínate, un paciente privado, busco un neurocirujano o un traumatólogo, que yo muchas veces he visto familiares, amigos familiares que te llaman, no, es que no sé qué hacer, porque es que, claro, he visto que es que este es neurocirujano, entonces, claro, ¿sabes? El neurocirujano, en el prestigio de la sociedad, está aquí, y el traumatólogo es como una especie como de carpintero, que a veces te ve en la consulta y te da unas friegas con reflex, ¿no? Pero como que, o sea, en la sociedad eso es como muy, muy, ¿no? Partiendo de la base de la desinformación a ese nivel, pero no hay luego, ninguna necesidad de cambiar ese concepto. Está muy bien, ¿no? hombre, como nos ha dicho el de infecciosas, no son carpinteros, son ebanistas. Ebanistas. Pero lo digo porque se ve mucha información a pacientes de médicos privados de ven, te hago la endoscópica, te quito, te rasco un poco aquí y sales el mismo día de alta y sales caminando cuando venías de años de dolor. O sea, es que esa información, cómo la combatís vosotros desde vuestras sociedades, desde vuestros puestos? Eso probablemente es cierto, lo que pasa es que lo que le tienes que añadir es, te durará el alivio un tiempo y cuando te duela en otro lado o te duela un poco más, pasaremos a una cirugía algo más invasiva, pero mientras con esto estés bien, no te vamos a hacer nada más. ¿Pero no crees que la desinformación empieza con la primera resonancia que se le hace a una persona de 70 años? O sea, ¿quién no tiene una columna terrible? Claro, porque nosotros, por ejemplo, filtramos, nuestros traumas filtramos al equipo de Rakis nuestro, les filtramos. Y es que creo que de 100 pacientes, creo que les pasamos 2. Porque luego ves al paciente y no tiene una clínica para operar. Pues mira, NeuroRakis ha publicado un artículo de opinión que se llama Catastrofismo, Interesante. y que habla básicamente de eso, de cómo el paciente hoy en día tiene acceso al informe de la resonancia porque lo tienes en el portal del paciente y está lleno de palabras terribles. Y entonces el paciente lo lee, entra en pánico y a partir de ese momento el paciente ya es su patología, ya no es capaz de salir de ahí. Incluso en las resonancias postquirúrgicas, que a veces son terriblemente difíciles de interpretar, pues claro, el radiólogo describe cada píxel y eso genera mucho más mal que bien. No es que solo pasa en la patología de columna. Ahora mismo le pasa, universalizado el acceso a la información médica sin clínicas, sin conocimientos de nada, y con el doctor Weber al lado, que todavía te lo pone peor, y eso es un resumen. Pero esa consulta de Rakis, Alex, esa consulta todos decimos que es complicada, ¿eh? Sí. Vuestra consulta es muy complicada. Esa y la de pie. Hace una pregunta porque estamos fuera de tiempo. Sí, ya está, sí. Que es, ante la falta de profesionales tan importante que existe en el mundo del mundo sanitario en este momento, y la cantidad de problemas que tienen los hospitales para tener profesionales que se dedican al mundo de la columna, vais a una comunión, no entiendo, los traumatólogos y los neurocirujanos, ¿no? Ahí lo espero. Sería lo ideal, pero es súper complicado, ¿eh? Sería lo ideal. Pero esto es como aquellas cosas que pasan porque tienen que pasar, ¿no? O sea, tenemos una población que está deseosa de ser tratada en su patología con una hablo de la quirúrgica, ¿eh? Y no tenemos profesionales. Y tenemos unos cirujanos y traumatólogos que pueden hacer la columna. ¿Alguien se va a poner de acuerdo en que Ojalá, vamos. aquí seguro que están esos? Pero es que a lo mejor el problema no está entre los profesionales, sino ahí Arriba la cúpula otra vez. las cúpulas de, pues, por ejemplo, las compañías de seguros en Valencia, la patología de columna es de neurocirugía. O sea, quiero decir, Es no es porque, neurocirugía allí. sí,
Sí, sí, compañías grandes. Yo, Entonces, yo no voy a- no, yo pero creo quiero que decir, lejos, yo me he quedado en la sanidad pública, ¿eh? sí. Sí. La sanidad pública. Ya no he ido a la privada, ni a la Es como si eres traumatólogo, no puede haber un neurocirujano. Por primera vez en mi hospital hay un Está neurocirujano. enfadando, Lina. Eva, tenemos que acabar. Tampoco es eso, tampoco es eso. Pero está poniendo Estoy poniendo cara de búho. Estamos aquí desordenados. Aquí entre amigos, oye, de Sí, verdad, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Claro. Pero el tiempo es el tiempo. Alina. ¿No? Dar las gracias a nuestros neurocirujanos que se han atrevido a venir y dar la cara, digamos, a explicarnos su visión de este tema, ¿no? Porque también tenemos los traumas de columna que tienen también su visión y que muchas veces pues hay sinergias y cosas que van a la par. Entonces, muchísimas gracias. Los oyentes tienen disponible el número de WhatsApp, que no lo tengo aquí porque lo acabo de perder, pero bueno, aparecerá en el vídeo para mandar sugerencias, audios, comentarios, quejas y nada más. Frase estelar. De Alfonso, a veces para seguir. Hay que empezar de Hay que nuevo. empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Entre Traumas.